Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención. Se prevé un gasto por 9 billones, un poquito más de pesos y un recorte de 13.262 millones a órganos autónomos y estos recursos se dirigirían, dicen, a programas sociales. Entre los organismos afectados están el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, el Poder Judicial de la Federación. Los diputados oficialistas se opusieron a la creación de un fondo para la reconstrucción de Acapulco, que de acuerdo con el presidente de México, dice él, no es necesario. La oposición quería que se destinaran recursos etiquetados, bien fijos, para enfrentar la crisis en Guerrero. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, organismo que ayer cumplió, Carlos, 60 años. 60 años. 60 años, muchas felicidades, sin duda alguna, uno de los organismos fundamentales para el análisis económico. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muy buenas noches. A ver, Carlos, un presupuesto, vamos a entrar al primero, un presupuesto que es financiable, que es, dicen, no genera ningún tipo de, digamos, de desequilibrio. Hay voces que dicen, cuidado, porque sí estamos generando un endeudamiento que puede en un momento determinado el próximo año generar algo que no sea controlable. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que lo que está pasando es que tenemos un presupuesto para 2024, que como tú dices ya se aprobó en lo general y hoy en la madrugada en lo particular, que sí tiene un endeudamiento muy importante para este año que viene, para el 2024, pero que se suma a otro endeudamiento que ha habido desde el principio de la administración. Si hacemos las cuentas, no si hacemos las cuentas, si tomamos las cuentas de los datos oficiales, a fines de 2024 la deuda pública será 60% mayor que en 2018. Entonces, el discurso oficial se concentra mucho en que no hay endeudamiento, pero el endeudamiento ahí está en las propias cifras oficiales, que yo considero que están bien hechas, ¿no? Entonces estamos viviendo así como dos realidades distintas. Pero capacidad para poder, digamos, para la próxima administración de no entrar en un tema de escasez de recursos o que este endeudamiento termine ya por obligarlos a una reforma fiscal. No le quieren entrar a eso, pero parecería que esto que en términos de gobierno se maneja como una ampliación, digamos, de lo que se ha venido realizando, y la oposición dice, y algunos analistas dicen, cuidado, porque esto puede incluso hacer que las calificadoras pues reaccionen, ¿no? ¿Quién sabe con las calificadoras en lo que se logra ver? Pero lo que sí son tres cosas. El Estado mexicano, el sector público, se ha quedado sin márgenes de maniobra. Y eso va a ser un problema con lo de Acapulco, ese es el primer lugar. En segundo, la deuda pública ha crecido mucho y lo que pasa es que el indicador que se utiliza para ver la deuda pública es la deuda entre el Producto Interno Bruto y eso esconde el verdadero endeudamiento por la inflación. Esto es un tema técnico, pero quienes vivimos las inflaciones de los 80 nos acordamos bien que eso sucedía, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en la hiperinflación, la deuda pública casi desapareció. Claro. Es un efecto que hay. Entonces, sí tenemos mucho endeudamiento, no tenemos márgenes de maniobra. Y en tercer lugar, el gasto va muy embalado a un ritmo de crecimiento muy elevado y los ingresos se están desacelerando. Entonces, yo sí creo que hay una bomba, digamos, yo creo que de tiempo para la próxima administración en sus primeros años, que la va a tener muy difícil. Carlos, puede haber sorpresas en el 2024 y como dices, hay poco margen de maniobra para enfrentarlos. Me imagino un escenario en donde se tengan que terminar a chaleco las grandes obras de esta administración y la instrucción sea, se acaba a chaleco, no importa lo que cueste. Y entonces el endeudamiento, que de por sí es el más elevado de los últimos 30 años, sí, sí. 5.6% del Producto Interno Bruto, este desbalance fiscal, no vaya a ser 5.6, puede llegar a 6, 6.5, 7, y entonces sí se van a poner nerviosos hasta los propios agencias calificadoras a nivel internacional y desde luego los grandes fondos de pensión. ¿Le ves posibilidades a un escenario de esta naturaleza? Yo no le veo muchas, la verdad. Okay. Porque hasta ahora el gobierno lo que sí ha respetado es el techo de deuda pública que le impone el Congreso. Eso no se ha aumentado. No se ha sobrepasado.
aunque es dicho techo ya lleva un aumento importante de la deuda pública. Entonces yo no le veo muchas posibilidades a que eso suceda, pero sí le veo posibilidades a que si no alcanza para terminar el Tren Maya o la refinería, pues otra vez ahí está. Educación tiene muchos recursos, salud también, pues lo que ha venido pasando en el sexenio, ¿no? Seguridad pública, pero ahora se va a complicar con el tema de Acapulco, que no hay recursos presupuestados para eso, y el discurso público insiste una y otra vez en que los recursos son ilimitados. Yo la verdad eso no le entiendo, no sé por qué se dice eso, ¿no? Creo, si me permiten, que viendo las declaraciones de la Secretaría de Hacienda, unas de ellas, que dicen, bueno, es que en la tesorería de la Federación hay 600,000 millones de pesos de guardaditos, o de sus disponibilidades. Sí, pero digo, que yo sepa, y pues sí he trabajado en eso, para gastar el dinero, de acuerdo a la Constitución y a la ley, el peso que se gaste debe estar autorizado en el presupuesto de egresos aprobado por la Federación. O sea, aunque tengamos dinero, si no está ahí previsto, no se puede utilizar. Pero lo pueden utilizar, o sea, de hecho pueden jalar de uno u otro lado para tratar de tapar hoyos, que es un poco lo que han hecho. De uno y otro lado que esté presupuestado. Sacar de un cajón para meter a otro, pero el tamaño del total de los cajones... Esos 600,000 no se pueden utilizar. No se pueden utilizar. Legalmente no. Carlos, dices, hay poco margen de maniobra. Llama la atención el último tramo de discusiones para aprobación del presupuesto. Tengo dos preguntas para ti. Uno es, ¿qué se pudo hacer diferente para Acapulco? Y lo segundo, aparece como un foco, iba a decir rojo, pero rojísimo, Pemex. Claro. ¿Qué podríamos haber hecho diferente en el presupuesto para Acapulco? ¿Y qué papel va a jugar Pemex en el tema de presión a las finanzas públicas 2024 y más adelante? Sí, yo creo que son dos velocidades distintas. El primero, el Acapulco, el foco no estuvo rojo mucho tiempo, estuvo rojo 2 horas, pero luego se incendió, digamos. Entonces, la presión, la premura ahorita está en Acapulco, me parece, por lo que está pasando, y creo que eso sí se pudo haber considerado en el presupuesto, ¿por qué no? Hay mucho dinero, nuevamente, en el Tren Maya, en las refinería, en la refinería, en los programas sociales incluso. Entonces nos está pasando un poco lo que pasó en 2020, ¿no? El presupuesto de 2020 se hizo, cuando se preparó, no se sabía que iba a haber pandemia. Vino la pandemia y el gobierno siguió con su mismo presupuesto como si nada hubiera pasado. Y así llegamos a niveles de letalidad y mortalidad casi récord en el mundo, digamos, ¿no? Yo creo que fue un manejo muy irresponsable y que ahorita estamos enfrentando una perspectiva igual. En el caso de Pemex, pues sí, va en caída, está prácticamente quebrada la empresa con un endeudamiento brutal, el más alto de todas las empresas petroleras del mundo, y pues tampoco hay muchos recursos más que los que ya estaban presupuestados. Había 25,000 millones de pesos en energía, que ahora en estas reasignaciones salieron de ahí, se pasaron a Pemex, y eso es para mantener a Pemex a flote. Pero eventualmente, si no pasa nada, pues esa empresa va a quebrar y puede haber un tema con la calificación. Yo lo que entiendo es que algunas calificadoras es decir, la situación difícil de Pemex no compromete al soberano, al gobierno, presupuesto público, porque no tiene garantía explícita. En los estatutos de Pemex no dice que el gobierno responde por esa deuda. Y ahí se dividen las opiniones, algunas calificadoras dicen que sí, otras dicen que no, pero eso es un foco muy rojo que va a seguir poniéndose cada vez más rojo. Sí. Solo para ponerlo en perspectiva, hay que pagar $30,000 millones. ¿Nada más? En este año. En este año, y eso es, se me va ahorita el porcentaje de... Un tercio de la deuda de Pemex, que es altísima. Carlos, del escenario internacional, probablemente lo que más preocupa es la evolución de las tasas de interés. Sabemos que están empezando a bajar un poquito las presiones inflacionarias en el mundo entero, pero sabemos que hay nuevos conflictos. Está el conflicto de Medio Oriente, Ucrania no se acaba por resolver, China y Estados Unidos se siguen peleando en un entorno geopolítico muy complicado. Si las tasas de interés se quedan altas o si llegan a subir un poquito más,
se nos va a completar otra vez un hito adicional de donde estamos parados. Y ya empezó, ¿eh? Ya empezó. En este momento no recuerdo el monto del servicio de la deuda pública, pero ya casi se duplicó. Arriba de 1 billón. Exacto. Y como porcentajes, digamos, ya casi se duplicó con lo que era hasta hace pocos años. Y ahí lo que nos ha ayudado ahorita también, quiero comentar, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, esto es una bomba de tiempo también que está ahí. Pero lo que nos ha ayudado es algo que se hizo en administraciones anteriores y que afortunadamente se ha mantenido ahora, que es un manejo bueno de los refinanciamientos de la deuda pública. Uh-huh. La deuda pública en México tiene un plazo de vencimiento promedio de 8 años, que es muy alto. Es decir, si recordamos, en 1995 el problema fue que se vencía mucho en pocas semanas. Uh-huh. Y cuando eso pasa, los mercados son renuentes a refinanciar a alguien que dice, hijo, ahorita viene un billón de dólares y la semana que entra otro, eso pone muy nervioso a los mercados. Y eso es lo que le puede pasar a Pemex. Pero el gobierno federal, su deuda, el resto, incluyendo la de Pemex, tiene un plazo de vencimiento muy, muy alto, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho. Ahora, en términos de lo que podríamos llamar un presupuesto que, digamos, pueda enfrentarlo durante un año electoral, viene esta parte de recursos que dicen están redirigidos a programas sociales, le quitan un cacho importante a lo que sería pues el área por un lado de la salud o lo que está vinculado, relacionado a el propio manejo de infraestructura, le quitan a justicia, por supuesto, hay ciertos reacomodos ahí. Este tipo de reacomodos le permitirían, digamos, eventualmente a tapar hoyos que pues parecería que requieren de un peso más importante. Sí, pero insisto, yo creo que hay varios hoyos, ¿no? O sea, reconstituir el sistema de salud va a costar mucho. Y bueno, pero ese, digamos, siendo importantísimo, es menos urgente que Acapulco, yo insisto, ¿no? Igual que educación. En educación, en las encuestas que se hacen de ingreso-gasto en los hogares y las evaluaciones del Coneval, no sale tan mal, porque lo único que se captura en las encuestas es si el niño va a la escuela. Pero cualquier especialista en educación, y las instituciones que hay para eso, indican que los rezagos educativos son bárbaros, ¿no? Que va a haber que empezar a cerrar esas brechas. Prácticamente 2 años perdieron los estudiantes mexicanos. Y eso lo dicen muchas agencias, ¿no?, especializadas. Entonces, como que hay cosas muy, muy importantes, pero y el tema de la seguridad pública también, pero ahorita lo más urgente, a mí se me hace inverosímil, o sea, no entiendo cómo después de lo que pasó en Acapulco, prácticamente no hay un peso en el presupuesto para Acapulco. Es que parecería ser que se trata más que nada, Carlos, no sé si estás de acuerdo con esto, de una estrategia donde si no está etiquetado para Acapulco, entonces el presidente puede mover recursos directamente de una dependencia a otra, quitarle como le quitó al INE, pasarlo a Tribunal Electoral una parte y darle la fuerza o el poder al presidente para poder gastarlo en algo que él directamente lo maneje y no que esté etiquetado dentro del presupuesto. Eso pasa en todos los ejercicios presupuestales, en este gobierno y en los anteriores. Otros. Pero hay tamaños, digamos, ¿no? Porque si lo que dicen algunas agencias es que el costo de esto puede llegar a ser 15,000 millones de dólares, bueno, pues para 300,000 millones de pesos es muy difícil no, digamos, hacer un daño permanente a cualquier institución, ¿no? Un daño más allá que los pequeños daños que se hacen en todos los ejercicios presupuestales, algunas partes para favorecer otras. Otro tema que también tiene que ver con Acapulco, pero que no solo afecta a Acapulco y a Guerrero, hay menos recursos para estados y municipios. Sí. Es decir, no solo es que no hay esta partida extra para Acapulco para cuestiones de reparación del daño, sino el presupuesto general para estados y municipios es menor. Guerrero tiene menos recursos, Acapulco tiene menos recursos. Bueno, eso qué bueno que lo tocas, porque ese es otro misterio del presupuesto. Porque desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones federales y las participaciones federales, que son los dos capítulos que van a estados o municipios,
se calculan con la recaudación federal participable, ¿no? Y son fórmulas. Es una fórmula, no hay Entonces, política. eso se aprobó en ley de ingresos, pues yo creo que se aprobó porque estaba más o menos bien calculada la fórmula, y resulta que al ir a los egresos, que ahí no tiene nada que ver el PEF, se le baja a las participaciones de las aportaciones, pero eso es una fórmula. Eso habrá que preguntar por qué sucedió. ¿Estaba mal desde un principio? En fin. Ahí está. Carlos Hurtado, presidente del Consejo del Centro de Estudios Económicos, del sector privado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas felicidades por estos 60 años, primeros 60 años. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Esto es Dinero y Poder. El ministro Arturo Saldívar presentó su renuncia como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue ya aceptado por el presidente de la República. Faltan las otras instancias. En su carta de renuncia dejó entrever que buscará un cargo público en la próxima administración si gana Claudia Sheinbaum. De hecho, pues, se incorporó al equipo de Sheinbaum. Dice que así dijo textualmente, es de la mayor importancia sumarse a la consolidación de la transformación de México, pero en 2 años, de acuerdo a la ley, no podrá tener un cargo público. A ver, esto ha generado pues no un terremoto, pero sí un temblorcito, por lo menos en las clases políticas, bajo el principio de que un ministro de la Suprema Corte, creo que no había sucedido nunca, que se ha el caso de Medina Mora, pero al principio de la administración, que también tuvo que renunciar por presión también del Ejecutivo, y en este caso de alguien que pues se le criticó durante mucho tiempo el hecho de que estaba demasiado cerca del poder. Él asumía, incluso se metió al rollo de las redes sociales, en TikTok, a tratar de defender la posibilidad de hacer compatible un ejercicio jurídico con lo que sería su militancia política. Y bueno, pues finalmente la jugada no le salió, y no le salió básicamente porque suponían que él podría incluso extender su periodo. No fue así. Norma Piña llega y entonces el esquema se cambia y tienes básicamente pues a las dos ministras, básicamente a la que pues de una u otra manera es parte de un conflicto, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que también votan abiertamente en favor de todo lo que llega de presidencia, y un Arturo Saldívar que intentó medio salvarse de esta figura. Dice finalmente, pues esto no es lo que yo quiero, esto ya no aporta nada, y dice en una entrevista radiofónica que eso es lo que amerita la renuncia por motivos graves, que como lo grave, pues quién sabe qué es, pues cualquier cosa puede suceder, Luis Miguel. Creo que vale la pena poner en perspectiva lo que fue Arturo Saldívar como ministro o su paso por la Corte. Creo que fue un muy buen ministro durante la administración de Calderón, durante la administración de Peña Nieto. Con quien se peleó, ¿eh? Es un caso bien interesante de independencia respecto al presidente que lo nomina. Pues sí, hay que Calderón. Recordar, el primer caso relevante que toma Saldívar es el de la guardería ABC, y él, en pocas palabras, recomienda que las sanciones alcancen al más alto nivel. Dice, no se vale que solo sea el delegado del IMSS en Sonora, no se vale que sean mandos medios, esto tiene que llegar hasta la Dirección General del IMSS. Esto es lo que finalmente rompió la relación con Calderón, ¿no? Y entonces yo diría, mucho de la buena reputación de Saldívar como un ministro con personalidad, con capacidad de decirle no al poder, tiene que ver con la manera en que se relacionó con el presidente que lo había nominado. Lo raro es cuando él llega a la presidencia de la Corte, creo que unánimemente es el mejor candidato posible, y ahí es donde empieza la controversia respecto a cuál es su papel en la Corte. La acusación no fácil de probar era, en realidad él administraba los expedientes para no llevarlos a una facultad del presidente de la Corte, es decir, estos temas se pueden discutir ahora, estos se van a pasar. Entonces dicen, administró los casos más complicados un poco de acuerdo a los tiempos de la administración de López Obrador.
hasta ahí yo diría, fue un presidente de la Corte que mejoró mucho el tema de comunicación de la Corte, trató de acercarla. Evidentemente, mucha gente lo conoce por lo que hace en redes sociales, por lo que hacen otras cosas. Hay gente que le parece muy mal, a mí me parece que es correcto que un presidente de la Corte sea comunicador. Después de eso, pues se alineó en el bloque de 2 ministras que aprueban todo. Recuerdo recientemente una argumentación a favor de decir sí se vale que la Guardia Nacional tenga un jefe militar porque estamos en una situación de emergencia. El asunto, otra vez hablando de criterios jurídicos, no argumentó por cuestiones constitucionales, sino por razones extrajurídicas o políticas. Esto, yo diría, es el último paso de una carrera que se volvió errática en la Corte. Yo soy de la idea de que si no quiere estar, mejor que abra el paso a alguien que quiera estar, pero tenemos en cualquier caso un problema real, y esto debilita al Poder Judicial, debilita a la Corte, y la gran pregunta es ¿qué va a hacer en sus encargos políticos? Ahora, Ernesto, esto abre el camino para que López Obrador nombre a un nuevo ministro de la Corte. Una nueva ministra, él se inclina claramente por eso. Dicen que pues queda para completar el periodo. La ley no habla de completar periodos en este caso, sino tendría que ser por 15 años. Claro. Hay que recordar que Saldívar terminaba en noviembre del año entrante. Y esto hace que pues el propio presidente tenga la posibilidad, la facultad de nombrar un nuevo ministro o ministra, dentro de que la verdad no cambia mucho la correlación de fuerzas, porque pues no es que esté sustituyendo como lo puede hacer el próximo año con Luis María Aguilar, en donde ahí sí obviamente pues ya no le toca a él, le tocaría directamente a la próxima presidenta como tal, Ernesto. Sí, de todas maneras, digo, si fuera el caso de Claudia, pues es desde ahorita una lucha de poder. Ella está precisamente en un contexto en donde se cuestiona si realmente es la que tiene el bastón de mando o no. Yo creo que la jugada de Saldívar pues satisface por una parte esta idea de López Obrador de que pueda meter a alguien por 15 años más. Al mismo tiempo se va inmediatamente con Claudia Sheinbaum y pues literalmente fuera máscaras, ahí está haciendo política, lo seguirá haciendo, y a querer o no, aunque él haya dicho que no, él no quiere buscar la Fiscalía General de la República, la verdad es que a eso va, y Claudia así lo tiene asentado, y también es un favor hacia Claudia en la medida en que no tiene una muy buena relación con el fiscal actual, Gertz Manero, y lo que se puede gestar ahí, pues precisamente es caer en blandito. No van a ser sus 2 años, a cambio de eso está sacrificando para tener otros 6, si es que le sale la apuesta o no. En el caso de Xóchitl, evidentemente pues ella quisiera establecer quiénes nomina como candidatos. Yo creo que ahí ciertamente se cierra la posibilidad, y si no hay un acuerdo hasta que se sepa quién, lo va a nombrar López Obrador, la va a nombrar López Obrador. Y en ese contexto, pues veremos de qué cuero salen más correas. En cualquier caso, lo significativo de todo esto es que ya empieza una lucha de poder entre quien lo está dejando, López Obrador, y quien lo está tomando en cada una de las decisiones, de quiénes son los candidatos, a quién me llevo de la Suprema Corte de Justicia para integrar a mi equipo. En fin, todo está a prueba. Y todos los ojos están puestos precisamente en qué tan independiente pueda llegar a ser una candidata en las condiciones en las que se está desenvolviendo en este momento. Coincido con lo que plantea Ernesto de la necesidad de ver el tema bajo un ángulo político, pero a mí me gustaría volver o enfatizar el tema de qué pasa con el Poder Judicial. De alguna manera que alguien que fue presidente de la Corte ningunee la permanencia en la Corte, simbólicamente la debilita. Sí, claro. Sí. Me parece que no creo que haya sido intencional en el sentido de digamos, deliberado, explícito, pero es también en esta batalla de narrativas, de símbolos, es decir, para decirlo con todas las letras, no hay un cargo más importante para un abogado en el servicio público que ser ministro. Que alguien diga,
en realidad ya es muy poca cosa para mí. Yo prefiero ser del equipo de campaña de alguien. Le quita valor simbólico a la Corte en un contexto en donde creo que los mexicanos, algunos, no todos, no saben para qué sirve la Corte y lo importante que es para el país. A ver, yo te trato un poco de entrar en la lógica del propio Saldívar diciendo, a ver, ¿por qué ya es intrascendente lo que yo haga? Porque él identifica al otro bloque, al bloque de 8, como un bloque que tiene prácticamente el control y que todo lo que se plantee desde el bloque de 3, aunque yo insistiría, hubo cosas que el propio Saldívar no estuvo dispuesto a aceptar, que votó en contra con respecto a temas que venían desde presidencia, pero que definitivamente este era su momento de o termino esto y se acaba mi carrera, o esta ambición política que tenía, creo, desde el principio. Hay que recordar que durante mucho tiempo el propio Saldívar pues, estuvo coqueteando con esta idea del presidente de prolongar el periodo dentro de la Corte, que como presidente de la Corte, y que no funcionó. Yo creo que en ese sentido, pues la apuesta de Saldívar es muy cuestionable en términos del papel de un ministro de la Corte en campaña política. Pero bueno, pues yo entiendo que el poder es el poder y que realmente, pues sí, como dice Luis Miguel, le pega a la imagen de la Corte, pero las respuestas que va a obtener desde la Corte, ya hay algunas que han expresado abiertamente, de Margarita Ríos Farjat, también nombrada por el propio presidente, que ha dicho, perdón, pero aquí hay un compromiso que debió de verse terminado y que definitivamente al no hacerlo, pues hablan, digamos, de la falta de coherencia con respecto a aquello a lo que te comprometes. Es muy claro, esa falta de coherencia me queda clara, y yo no sería tan benévolo en decir que no está planeada el debilitamiento adicional de la Suprema Corte de Justicia del país, pero en todo caso, pues el balance de fuerzas sigue siendo al interior de los que están, de los incumbentes, no de los entrantes. Sigues teniendo el 8-3. Y si se va y entra uno adicional, serán 7-4, y todavía adicional al final del siguiente año, pues ahí sí empiezan a tener una suerte de balance. Pero los temas fundamentales. En todo caso, lo que sí es claro es que esta idea de un ministro de la Corte convertido en político como tal es algo cuestionable. Durante mucho tiempo se decía de los consejeros del INE o del IFE que brincaban de ser consejeros luego a militantes políticos, y en este caso creo que es todavía algo mucho más grave. Vámonos a una pausa y de regreso pues platicamos con usted sobre pues el tema importante, sin duda alguna, el tema de la economía mexicana en el mes de octubre. Esto es Dinero y Poder. En octubre pasado se crearon 173,257 empleos formales. A tasa anual significa un alza del 3.2%, la menor cifra desde mayo 2021. Un incremento, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esta cifra se tienen registrados 22,302,690 puestos de trabajo, de los cuales 86% son formales y 14 prácticamente eventuales. Pese al aumento en el número de plazas de un mes a otro, en el lapso de enero a octubre el mercado laboral cayó 6.7% al crearse 929,724 nuevas plazas. Por otro lado, en otro dato importante, la Secretaría de Economía, que tiene sus propios datos, pues veremos si se confirman o no, dice que de enero a septiembre la inversión extranjera directa subió 2.4% interanual y alcanza 32,926 millones de dólares. Luis Miguel, a ver, vámonos primero con el tema de inversión extranjera, que incluso lo trae hoy el Economista como portada. A ver, estamos hablando de reinversiones, estamos hablando de nearshoring, o sea, de relocalización. Es un dato bueno, pero uno diría, bueno, como me pone cara Ernesto, no es bueno. A ver, es un dato bueno si nos comparamos con nosotros mismos. Yo digo, bueno, pues sí. no hay una cifra parecida para un periodo de enero-septiembre en nuestra historia económica reciente o total. Luego, cuando ya lo ponemos en perspectiva, solo en orden de magnitud, Brasil capta el doble de inversión extranjera que México, cuando menos. O sea, el peor año de Brasil capta el doble de inversión extranjera que México.
del total, México es el 25% del PIB de América Latina, pero solo capta el 17% de la inversión extranjera de la región. Entonces, efectivamente los números son buenos cuando tomamos en cuenta solo México, pero algo que podríamos estar haciendo no lo estamos haciendo. El propio Banco de México dice, no está claro qué parte corresponde al nearshoring y qué parte tiene que ver todavía con las condiciones que cambiaron con la firma del TEMEC. Hay que recordar que el TEMEC y los planes de Biden significan más integración de cadenas de valor en la región. Entonces yo diría, los números son buenos, no son el trancazo que se debería esperar con el nearshoring, pero a estas alturas me parece que no podemos discutir si es bueno o malo, sino qué podemos hacer para que sea mejor. Habría que ver luego las cifras definitivas, ¿no? Porque Sí, parece que hay que esperar a las del Banco de México, que tiene las cifras correctas, pero demos por buenas estas, ¿no? Órale, 2.6%, cuando la inversión supuestamente correcta, que es la que nos dice el INEGI, está creciendo casi 40%, algo checa pero no cuadra. Entonces, o una cifra está mal, la que nos está dando el INEGI, o la otra cifra, la que nos está dando la Secretaría de Economía, está mal. Porque no puede crecer una parte importantísima de la inversión, como es la inversión extranjera, al 2% y el total al 40%. ¿Eso quiere decir que la inversión nacional está creciendo al 80%? No, simplemente hay algo que checa y no cuadra. A ver, pero esto tiene que ver con que los datos que le están proporcionando al INEGI no son los correctos. ¿Okay? Eso es una probabilidad, especialmente porque lo que se detona en materia de inversión es la construcción. Y bueno, la parte más importante de construcción de este país es la construcción de vivienda, y ese está cayendo 40%. Entonces son los datos de Tren Maya, de Eso es muy probable etcétera, que ¿no? estén demasiado inflados y que le pegan al país en su conjunto. Pero en todo caso, déjame darte otra cifra para documentar tu optimismo. Nos acaba de decir Luis Miguel correctamente que Brasil capta 60,000 millones de dólares en el mismo periodo de México. Curazao captó en este enero-septiembre 30,000 millones de dólares para un solo sector, para petróleo. Si preguntas qué estamos haciendo mal, es haberle cerrado las puertas a sectores trascendentes en este país, como es la energía, y que entonces pues el resto de los sectores de actividad económica dicen, híjole, me tengo que conformar para hacer esto que yo hago, que es industria automotriz, pues a demandar energía eléctrica que contamina, que no es buena, que tiene altas y bajas. Entonces, no nos sorprendamos de estas cifras, no cabe la menor duda que sí son positivas y crecen al 2% cuando deberíamos estar creciendo al 30% o al 40% dado el nearshoring. A ver, en el tema, déjame brincarme al tema de empleo, si no se nos acaba el tiempo. Creación, generación de empleo, parecería ser que hay aquí también otro dato que es bueno en términos, digamos, por lo menos de una relación entre el crecimiento económico del país y la generación de empleos en el sector formal. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un cambio en la relación formal-informal? ¿Por qué se genera este aumento en el empleo formal como tal? El mercado laboral está muy dinámico. Hay mucha demanda de empleo. Yo diría, el mejor dato de empleo probablemente no sea la creación de plazas, sino el salario promedio de cotización en el IMSS. Tenemos ahí la eliminación de las formas más tóxicas del outsourcing, que explica una parte del aumento, pero el otro es efectivamente en el mercado laboral hay una demanda de trabajo no satisfecha que se expresa en mejoras salariales. Las revisiones de contratos colectivos traen los mayores aumentos salariales desde el 2001. Hay que distinguir estas negociaciones respecto a la determinación del salario mínimo. Es otra cosa. Esto sí es de mercado, y el mercado está diciendo hay demanda de trabajadores no satisfecha. Coparmex dice hay 2 millones de puestos de trabajo que no podemos cubrir. Entonces yo diría, sí es un mercado laboral que trae muchas señales positivas, pero que también nos dice mucho de nuestros problemas estructurales. ¿Por qué hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir? Porque requieren capacidades que no está generando el sistema educativo, porque en algunos casos la inversión pública no está acompañada de la inversión privada, y yo diría, el mercado laboral es dinámico, el formal,
y es muy dinámico el informal. También rompemos récord de informalidad. 32 millones de trabajadores están en la informalidad. Sin usar eufemismos, quiere decir 32 millones de trabajadores no tienen seguros social, no tienen derecho a pensión, y ese está bien otro Ni foco. a vacaciones, ni a jornadas de 40 horas a la semana. Pero vamos, tomemos otra vez como bueno el dato. Sigue siendo positivo, 3.2%, pero el problema, aunque esté muy bien ahorita, el problema es la sostenibilidad de este tipo de crecimiento en el mercado formal, cuando el rubro de mayor incremento en los costos de producción de las empresas mexicanas en los últimos 5 años es precisamente los costos laborales. Han pasado en una industria promedio manufacturera del 12% de los costos totales para producir a casi 18%. Era importantísimo que subieran los salarios en este país, se ha logrado, eso me queda bastante claro. El problema es que ya estás viendo esta dinámica de crecimiento del empleo que estaba en 4,5%, 5%, ya está en 3%. Y las empresas están diciendo, yo voy a mantener este incremento en salarios. En enero viene otro incremento del salario mínimo de 20% seguramente, y a ver cómo le pega a los salarios del seguro social. El problema es ese, ¿qué tanto puedes mantener este ritmo de crecimiento y de creación de empleos cuando ya los costos te están empezando a carcomer tu competitividad? México no está aislado del mundo. Y cuando me refiero, puedes tener un productor que dice, no, mi mercado es interno, compites de todas maneras con los productores extranjeros por la vía de importaciones. Mi mercado es de exportación, peor, porque encima de todo tienes un tipo de cambio muy bajo y te aumentan los costos laborales. Cuidado con la competitividad. Podemos estar muy contentos con lo que ha pasado los últimos 4 años, 5 años en materia laboral, sí, no cabe la menor duda. ¿Qué tanto es sostenible? Ese es donde está la duda hacia adelante. Creo que Ernesto pone el dedo en la llaga. Yo lo pondría de esta manera. México captó mucha inversión extranjera, ahora sí, para tender un puente entre los dos temas, teniendo como principal atractivo los bajos salarios. Claro. Yo recuerdo en sexenios anteriores funcionarios que se lamentaban que México, mejor dicho, que celebraban que México ya tenía salarios más bajos que China. Y decían, eso nos da argumentos para atraer inversión. Digo, hasta tal punto estábamos fregados. Creo que el gran tema es si podemos transitar de captar inversión por bajos salarios a traer inversión por localización geográfica y alta productividad. Ese es el mayor desafío y vamos a decir que estamos a la mitad de la tarea. Ahora, finalmente, el tema tiene que ver con un asunto de crecimiento económico para este año. Ya están hablando de 3.5% como la posibilidad de terminar en algo que pues se explicaría tanto por el crecimiento de la economía norteamericana, fundamentalmente, como también finalmente por algo que está pasando en la economía mexicana que le está permitiendo ese tipo de crecimiento, que a lo mejor, como tú dices, no es sostenible, pero que por lo pronto a ver, ¿qué es lo que sostiene este crecimiento? No es la inversión, es el consumo de los hogares y familias. ¿Y qué hay atrás del consumo? Empleo está creciendo al 3%, salarios están creciendo entre 5 y 6%, el promedio, hay salarios que se están expandiendo más, remesas que se están expandiendo como locos, y subsidios sociales que otorga el gobierno. Todo esto es como una gasolina que se le está metiendo al consumo y falta el cierre de este año, que va a ser impresionante. No tengo ninguna duda que si todo esto está creciendo al mismo tiempo, pues habrá un buen fin en términos generales en materia de ventas. Esperemos que sea el caso, ya veremos. Y lo único que tienes en el margen de deterioro de capacidad de crecimiento es nuestro sector exportador, que va muy de la mano con las manufacturas norteamericanas. Esas van mal, traen una tasa de crecimiento negativa y nosotros vamos atrás de ellos también. Ya lo hemos platicado, sin duda alguna. En general. Luis Miguel, ciérrale. Buenos datos de inversión, buenos datos de empleo. Repito, casi como si fuera coro lo que dice Ernesto, el gran tema es la sustentabilidad o sostenibilidad y nuestra capacidad para hacer los cambios cualitativos para pasar al siguiente nivel. Entramos en un proceso electoral, ya estamos en medio del proceso electoral y me parece que, a ver qué pasamos rápido. ¿Qué
que los tiempos de las inversiones no son los tiempos de la política. Y vamos a tener ahí un conflicto bien interesante en 2024. Sin duda alguna. Unos políticos jugando a otra cosa y por supuesto el inversionista buscando ahora sí que una visión de largo plazo. Vámonos a una pausa y de regreso el conflicto entre Israel y el grupo Hamas, obviamente con derivaciones internacionales muy preocupantes. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con las fuerzas de defensa de Israel, este miércoles fue rodeada completamente la ciudad de Gaza, mientras que el Estado judío se enfrenta a presiones internacionales por los resultados de su defensa o de su ataque allá en Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que su gobierno tendrá la responsabilidad de la seguridad general de la Franja de Gaza durante un periodo indefinido. Estados Unidos confirmó que sigue trabajando en colaboración con los gobiernos de Egipto e Israel para lograr un paso seguro en la zona de Rafah, para que ciudadanos norteamericanos y de otros países puedan salir de Gaza de manera segura. Además, se sigue planteando la posibilidad de un intercambio o de alguna negociación para la liberación de los rehenes. Recordemos que ahí están dos mexicanos, Orión Hernández y Ilana Gritzewski, que son parte de estos 240 rehenes que el grupo Hamas tiene en su poder y que intenta, por supuesto, intercambiarlos por algo. Por lo pronto está ahí el tema de la presión que se ejerce sobre Israel para que termine con esto, que es una operación que tiene una capacidad enorme de, por supuesto, destruir lo que serían las bases del propio Hamas en la zona de Gaza, pero al mismo tiempo trata de llevar a la población palestina a zonas seguras, y esto también le genera de una u otra forma el rechazo del propio Hamas, que no quiere que le saquen a esa población porque utiliza tanto los propios hospitales como las escuelas como refugio. Lo que se ha descubierto, se sabe, es este tipo de ideología totalitaria que parte del principio de que la muerte finalmente es un valor asumible, un valor que es intercambiable fundamentalmente, sin que existan consecuencias por ello. Y por otro lado, sí, el terror dentro de Israel. También tienen ahí 200,000 refugiados, gente que ha tenido que dejar sus hogares, y en función de esto también una presión dentro de la sociedad israelí para que el gobierno de Netanyahu, que definitivamente es el responsable en este caso de la no previsión de este tipo de eventos, esto es un acto de negligencia sin duda alguna, ahora actúa. Y están en dos niveles, y que esto es importante plantearlo: un desastre en términos de lo que Netanyahu representa como guía, y por otro lado el trabajo a niveles de ejército para tratar de encontrarle una salida a esto. Después, una vez que logren, si es que logran finalmente deshacer a Hamas, ¿qué sigue en la Franja de Gaza? ¿De qué manera esto, dice Netanyahu, vamos a estar ahí por largo tiempo? Yo no sé si estén por largo tiempo. Me queda claro que él no va a estar por largo tiempo en el gobierno después de estos errores brutales y de esta enorme incapacidad, incluso para dirigir toda la operación por parte de él, por parte de los políticos. Y quizá el otro elemento también grave, que es la conexión internacional, el tema de Irán, el tema de Yemen, donde empiezan a darse este tipo de elementos, Ernesto, que nos llevan a una situación en donde cualquier chispa, el tema Líbano, en donde el grupo Hezbollah sigue bombardeando el norte israelí. Esto es, si no se maneja, digamos, con precisión, más allá de adjetivos, insultos, discursos de odio, etcétera, más allá de eso, puede terminar en algo que finalmente incluso la potencia como Estados Unidos pueda controlar. Se está complicando a velocidad luz el conflicto. La verdad es que, aunque se maneje con pinzas, Ezra, aunque se maneje de manera perfecta desde el punto de vista de relaciones internacionales, inclusive desde el punto de vista militar, la participación de otros países en esto, la toma de posiciones y la nula capacidad de poderlo resolver en el muy corto plazo que ha mostrado Netanyahu, lo que me hace pensar es que no solamente va a ser un conflicto prolongado, sino en donde se va a expandir como una ola, como se expandió en el conflicto entre Ucrania y Rusia, de manera muy rápida hacia otros indicadores económicos que necesariamente va a afectar a todo el mundo.
Creo que ya hay posiciones tomadas en diferentes circunstancias. Creo que todavía falta lo peor en términos de otros países, otras organizaciones que necesariamente tendrán que tomar también una posición. Y encima de todo, esto viene a colación en el 2024, que va a ser un año bien complicado para Estados Unidos, con una elección en donde este conflicto también va a ser utilizado como una bandera, desafortunadamente, y que puede traer consecuencias muy malas, tanto para uno como para otro bando. Luis Miguel. A mí de la dimensión geopolítica creo que han hecho ustedes una muy buena síntesis. Solo anotar vamos a hacer una especie de excentricidad de los mercados. El precio del petróleo está bajando, lo que en la lógica que trabajan los mercados significa que la apuesta es que el conflicto no se escala. No escala. Y no hablo de corta duración. Y no hablo de bajas marginales, sino de bajas importantes en los últimos días. Dejo eso aparte porque me gustaría hablar de la crisis humanitaria. Me parece que hablamos mucho de la crisis del multilateralismo. Lo que tenemos ahora es todos los intentos de encontrar una solución de corredores humanitarios, de franjas, están fracasando. Estamos hablando de que la ayuda a las personas que están en Gaza es muy pequeña comparado con lo que se necesita. Si entiendo bien, están entrando 100 camiones diarios con alimentos. Y se está trasladando la población a zonas que supuestamente son protegidas, ¿no? Que se necesitarían 5 veces más. Creo que ahora con lo que estamos viendo en Acapulco entendemos la importancia de que estos servicios, vamos a ir de emergencia, funcionen mejor. Entonces yo diría, la crisis humanitaria, decías bien tú, va más allá de la Franja de Gaza, lo está padeciendo Líbano, lo está padeciendo Israel. Mi preocupación, lo hemos platicado, discutido en este espacio, es, podemos decir, una guerra tan complicada como esta, un episodio, nos hace ser muy cautelosos con los juicios, pero yo diría, para mí hay un absoluto, y es la población civil inocente merece no sufrir tanto, merece que los esfuerzos sean más eficaces. Estamos hablando de población vulnerable en Israel, población vulnerable en Gaza, población vulnerable en Líbano, y para cómo están las cosas, población vulnerable en Egipto. Ahora, esto tiene que ver fundamentalmente con la problemática de que se trata no de una guerra entre dos estados. Y esto es fundamental porque bueno, tiene que haber reglas de guerra. Tu problema aquí, o sea, la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra en donde Rusia invadía bajo el principio de querer establecer ciertas zonas que consideraba que deberían de ser de Rusia. Ahora, en el caso del ataque de Hamas, que fue a matar a mansalva civiles, hay un problema en el sentido de que no puede ser un interlocutor político. No lo es. O sea, no es alguien con que puedes negociar la posibilidad de un Estado palestino. O sea, por eso esta idea de que la autoridad palestina sea la que eventualmente tenga el control de Gaza y en Cisjordania. Pero por lo pronto, escuchaba al secretario general de la ONU, que me parecen lamentables sus expresiones, pero decía, es que miren, con Hamas no tenemos ningún contacto, pero sí le pedimos al ejército israelí que por favor, que el tema de los refugiados palestinos, etcétera. Sí, pero este es un juego de a dos. Y si Hamas no es un interlocutor válido, entonces la capacidad de respuesta del otro grupo, sabes bien que te estás enfrentando a alguien que además sigue lanzando misiles hacia población civil, ¿sí? Y en donde tú estás metido en el grave dilema, y este creo que es el peor de los dilemas, de cuando un grupo terrorista de esta naturaleza tiene el control social, se ubica en hospitales, se ubica en escuelas y tiene población, ¿cómo le haces para finalmente tratar de desarmarlo? Y creo que esa es una de las restricciones que se tienen y de este tipo. Y en el otro lado, los discursos de odio en Europa y en los Estados Unidos y en muchos lugares, incluso aquí en México, con respecto a la legitimidad, no solo del Estado judío, sino de la misma población judía que habita en uno u otro lugar, que creo que esto, aunado a que por el otro lado la islamofobia está también bajo el principio de que el mundo musulmán es un mundo de terroristas, te genera en Occidente una situación verdaderamente explosiva. Es como si estuviéramos viendo todo a través de una especie de lente que deforma. Creo que es importante para quienes nos están viendo, escuchando, tener
más información de calidad, Claro. garantizar que estén viendo la información más plural posible, menos ideológica posible. Así es. Ojalá fuera un cristal que deforma. Son como 25 cristales al mismo tiempo y no sabes ni a cuál hacerle caso. Es terrible. La desinformación en nuestra época hoy es el Así es. canon al que hay que seguir todos Y los es que días. tienes ahí modelos muy diferentes de lo que es la lógica del mundo musulmán y la lógica o del mundo musulmán en Oriente y por supuesto la lógica occidental en donde chocan y juegan básicamente a cosas distintas. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.